El pretexto, si lo vamos a ver así, de estos líderes empresariales en organizar esta reunión acá en El Salvador, pudieron haberlo hecho en cualquier otro lado, ¿no? Pero de reunirse acá en El Salvador, el pretexto fue conocer al presidente Nayib Bukele. O sea, estamos hablando de un líder mundial que ha generado muchísimas expectativas, no solo en el ámbito político, sino que también en el ámbito empresarial, ¿verdad? Entonces, el pretexto de esta reunión fue reunirse con el presidente Nayib Bukele. Porque los empresarios también, los empresarios de ese tipo, ¿no?, de ese peso, saben reconocer también el liderazgo político en determinados países como una ventaja competitiva. Y en este momento, al menos en todo lo que es la región continental, es decir, en toda América, ¿verdad?, el líder que se convierte en una ventaja competitiva por sí mismo es Nayib Bukele. Entonces, el pretexto de la reunión fue reunirse con el presidente, ver de cerca la persona que puede ser considerada como el artífice de este cambio radical que ha vivido el país, ¿verdad?, pasar de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser el país más seguro de toda la región occidental. Entonces, ese fue el pretexto, ¿no? Esa reunión con estos líderes empresariales es para hacer una breve presentación. Me imagino que en las reuniones bilaterales se profundizó, pero era para hacer una presentación de cuál es la visión que tiene el presidente del país que se quiere construir acá, ¿ya? Y eso lo llevó a hablar de aspectos relacionados con la transferencia de tecnología, con lo que se conoce como los centros financieros también, ¿verdad? Y se estaba prácticamente, el presidente de la República estaba estableciendo los puntos de referencia con estos empresarios para decirles, bueno, nosotros queremos lograr un milagro, para llamarlo de alguna forma, ¿no?, lograr un milagro similar al milagro de la seguridad pública en materia económica. Y eso es del todo comprensible, porque ese milagro económico es precisamente el que va a permitir que el milagro de la seguridad pública se convierta en algo irreversible. O sea, el presidente de la República está claro de que, si bien se ha logrado todos esos avances, bueno, a nivel de hito histórico, ¿no?, en materia de seguridad, si no se logra ese milagro económico, ¿verdad?, todo este primer legado, digamos, de seguridad corre peligro. Entonces, él empieza a aprovechar también su figura, su liderazgo, ¿verdad? Y los empresarios también, porque los empresarios, por algo estábamos hablando ahí de las personas, familias más ricas de toda América Latina, ¿no? Ellos también saben reconocer y saben dónde invertir. Y saben, por el tipo de diálogo que logramos captar nosotros en la cadena de televisión, esos empresarios también saben captar cómo es que pueden negociar con un líder, ¿no? Y en el caso del presidente Bukele, está claro que esos empresarios no van a venir a hacer lo que quieran, porque si bien es cierto, se van a hacer una serie de prebendas, ¿verdad?, o se van a establecer alguna serie de condiciones favorables para la inversión, una inversión que genere empleo, un empleo que no esté pensando en pagar lo mínimo de lo mínimo, sino que otro tipo de empleo, en otro tipo de matriz de fuerzas productivas. Entonces, en ese ámbito, los empresarios también reconocen que en el caso del presidente, él tiene esa visión, y entonces van a acompañar y saben que deben acompañar todas las posibilidades de inversión en el país, pero también dando algo más, dando un plus. En este momento, el presidente Bukele está en función de ventajas competitivas. Entonces, el liderazgo político es una ventaja competitiva que le sirvió de pretexto a estos empresarios para hacer la reunión acá. Pero, si estamos hablando de ese tipo de inversiones, ¿verdad?, por los rubros que se lograba ver ahí de algunos de esos empresarios, al menos los nombres que se lograron colar, entonces estamos hablando de inversión que exige elevar el nivel de escolaridad en el país. Entonces, el nivel educativo siempre es una ventaja competitiva en cualquier país. Y si ese nivel educativo tú lo elevas y aparte de eso tú rompes
la brecha digital, entonces estás dando más razones a estos inversores para venir, ¿no? Y eso es precisamente lo que se está planteando. Por eso, para quienes no entendieron en un principio las primeras 3 fases que presentó el presidente, las fases económicas, ¿no?, las fases del plan económico, para quienes no entendieron eso, en un primer lugar, era lo que estaba como sentando las bases y diciendo, miren, este es el punto. Y recordemos que la fase 2 y 3 tiene que ver con transferencia de tecnología, con la construcción o la referencia logística, ¿verdad?, y con la modernización del Estado. O sea, cuando el presidente hace alusión, y acabamos de leer ahí también, todas esas trabas que hay que quitar, lo que te está diciendo es que necesitamos un Estado moderno. Y un Estado moderno significa ágil, ¿no?, que te resuelva rápidamente, porque precisamente el hecho de que antes se tuviera en apariencia, ¿no?, una serie de mecanismos que servían para evitar la corrupción, que en realidad no era para eso, sino que esa serie de digamos, toda esa traba, esos laberintos burocráticos que te establecían, era precisamente para fomentar la corrupción. Nosotros sobrevivimos a una mafia de políticos corruptos que no solo metían las manos en las arcas del Estado, sino que nos metían las manos en los bolsillos, pues. Sobrevivimos a este tipo de políticos que se aliaron con empresarios voraces que nos mantuvieron con uno de los salarios más mínimos de todo el continente. Entonces, de repente que tú estés hablando de la posibilidad de convertirte en un país que piensa en llegar a tener las condiciones en términos de desarrollo humano que tienen los países más avanzados, para algunos podría parecer una locura, ¿no?, si solo retomamos el contexto. Pero cuando vemos ese contexto y que una de esas partes es la motivación social y vemos el texto, es decir, qué es lo que queremos ser, entonces te das cuenta de que por ese camino vamos, ¿no?